Dios les bendiga. Qué bueno poder encontrarnos una tarde más para poder estar juntos y alabar al Señor, ¿verdad, pastor? Amén. Este fin de semana estamos celebrando algo tan especial, que es la muerte, pero también la resurrección de Jesucristo. Estas horas, estos días que cambiaron la humanidad, le dieron esperanza de salvación a todo ser humano. Así que este fin de semana anhelamos que todas las familias estén juntos, celebrando, meditando, recordando toda la obra que el Señor Jesucristo hizo. Y para aprender, para recibir, para entender la grandeza de toda esta obra, vamos a estar viviendo en esta transmisión las últimas 7 palabras, esas últimas pequeñas frases tan importantes que el Señor dijo en la cruz del Calvario, que son las que nos dan a entender esa gloriosa obra de salvación que hizo por nosotros. Así que para introducirnos en esas 7 últimas palabras de Jesús, la pastora va a leer un pasaje. Amén, que se encuentra en Isaías 53 y dice así: ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron y a nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan de Dios aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Y yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Qué tremendo lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y por toda esta humanidad, ¿verdad? Así que ahora vamos a estar compartiendo
ese tiempo de las últimas 7 palabras que Jesucristo pronunció antes de morir. ¿Sí? Así que no te vayas, quédate ahí, que vamos a continuar con esto. Amén. Así que prepárate, porque ahora empieza la primer palabra. Muy buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. La verdad que es un placer, un privilegio para mí estar y ser parte de esta reunión donde recordamos la cruz, la crucifixión de nuestro amado Jesús. La verdad que en estos días estuve pensando mucho en esta palabra. Es una palabra que me llevó a meditar y recordar muchas cosas sobre mi vida. En principio, se los quiero leer, ¿sí? Esto está, si me pueden acompañar, en el libro de Lucas 23:34, donde dice, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Recordaba desde muy chica, creo que tendemos a culpar a los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando éramos muy chicos con mi hermano y pasaba algo o rompía algo o se rompía algo, o quizás lo rompía yo, era mi culpa, pero lo primero que hacía era decirle a mi mamá: no, fue Gonza. y como que le damos nuestras culpas, y hasta después vamos creciendo en la escuela, le echamos la culpa al perro que se comió la tarea, y después en el trabajo culpamos a otro y siempre estamos buscando culpables, ¿no? Qué diferente que fue en esa cruz Jesús. La verdad que es admirable. Imagínense, hermanos, esta escena, ¿no? Donde Jesús estaba siendo crucificado. Esta oración la dice cuando estaba en la cruz. Cuando fue clavado, fueron clavadas sus manos, fueron clavados sus pies, fue puesta una corona de espinas en su cabeza. La sangre caía en su frente, y aún así dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a mí me llena de emoción el solo pensar o saber que primero que Él se identificó con nosotros, Él se hizo hombre, se hizo como nosotros, porque sabía que dentro nuestro había muchas cosas que quizás como Dios no entendía, ¿no? Pero como hombre podía entrar en lo más secreto de nuestros corazones, entender cuáles eran nuestras tristezas, nuestro egoísmo, ¿no? Y desde ese punto pudo decir: perdónalos, Señor. Fue un mediador, ¿no? Nosotros muchas veces somos intercesores. La otra vez entendía cuando una persona habla a un rey porque, no sé, porque quizás necesita un favor o necesita decirle algo, o no sé, para que alguien suba a un puesto, ¿no? Y intercede: rey, pero esta persona es muy buena, ¿no? O esta persona lleva años trabajando y yo sé que va a hacer un buen trabajo, intercede por alguien. De esta misma forma Jesús, hecho hombre, intercedió por nosotros y dijo: Dios, estas personas, su creación, no pecan por no sé, porque quieren pecar. Realmente hay cosas en su corazón que te alejan de vos. Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue tan amoroso, fue tan poco egoísta como somos nosotros. Nos enseñó tanto en esta simple oración, pero tan poderosa, tan fuerte, que dijo: perdónalos, perdónalos. Y así creo que con esta oración es una oración que impacta mi vida, que me lleva a ser mejor persona, a primero ser agradecida también, agradecida con Dios, porque me entendió, porque entendió mis sentimientos, porque se hizo humano, porque decidió morir en esa cruz para darme vida eterna, ¿sí? Y esta oración para mí es muy importante. Como dije, primero, ser agradecida a Dios por eso. Segundo, tratar de ser como Él, de decir: Dios, tengo 1000 errores, fallo todo el tiempo, pero aún así, Señor, quiero estar más cerca tuyo, quiero ser como vos, quiero llegar a la perfección de Jesús, que quizás perfección no es como decir, bueno, vas a ser una persona perfecta, que ya podés ir directamente al cielo, sino que la perfección es estar más cerca a la santidad de Él,
¿no? De ser santo como es Él. Y no es algo fácil, pero sí en la intimidad, sí a través del amor. Es algo totalmente diferente. No es algo que podamos hacer con nuestra fuerza, no es algo que podamos hacer con nuestra carne. Sinceramente es algo que solo se hace en intimidad con Él, acercándose a Él, conociéndolo a Él. Es la única forma. Yo creo que, como hablábamos la otra vez con los jóvenes, es imposible parecerse a alguien si no lo conoces, ¿no? Si no escuchás su voz. No puedes hablar como alguien si no sabes cómo habla. No puedes moverte si no sabes sus movimientos. La única forma es estando en intimidad. La única forma es estando cerca. Y así es como Jesús estaba tan cerca del Padre. Así nosotros nos podemos acercar al Hijo para tener una conexión directa con Él. Así que podamos aprender de esta oración, de estas simples palabras, pero como dije, muy poderosas palabras que nos van a llevar al amor y a la eternidad con Él. Dios los bendiga. Hola a todos, Dios los bendiga mucho. Bueno, tengo el privilegio de poder compartir una de las últimas frases de Jesús, la cual se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, y dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, esta frase Jesús se la está diciendo a un ex ladrón, el cual en sus últimos minutos quizás de vida lo reconoce a Jesús como su Señor, lo reconoce a Jesús como su Salvador y reconoce también él mismo que es un pecador. Y esto a Jesús lo conmueve de tal forma que Jesús con sus últimas fuerzas expresa que estará con él en el paraíso, que hoy ese día estará con él en el paraíso. Y pensaba lo importante que es poder tener fe, ¿no? Porque este ex ladrón nunca fue a la iglesia, nunca fue a un estudio bíblico, quizás nunca le habían predicado, pero su fe es la que lo salvó, ¿no? Por eso hoy Jesús nos invita a que podamos tener fe. Si quizás no conoces a Jesús, hoy Jesús nos invita a que podamos tener fe. Si quizás no conoces a Jesús, Él hoy te está haciendo la invitación para que tengas fe, para que lo reconozcas como su Señor, como su Salvador, para no solamente cambiar tu vida por completo, para bien, sino que también para que el día de mañana, cuando Él venga, podamos verlo cara a cara eternamente. Así que espero que estas palabras, esta simple reflexión, pero a la vez muy poderosa, porque estamos hablando de una eternidad con Dios, espero que te haya sido de bendición y que puedas reconocer a Jesús como tu Señor y como tu Salvador y así ser salvo. Que Dios te bendiga mucho. Buenas tardes, hermanos. Bueno, tremenda reunión estamos teniendo el día de hoy y a mí me tocó la tercera palabra que dijo Jesús en la cruz y se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Y estas son las palabras que Jesús expresa en la cruz. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el versículo 27 dice: y al hijo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Tremendo esta tercera palabra o tercera frase que Jesús expresa en la cruz. Qué increíble pensar que el Rey del Universo, Jesús,
estando en esa cruz, estando en agonía, estando en dolor, estando en sufrimiento. Sabemos el sufrimiento que Él estaba pasando en la cruz. Dice que miró y vio a su madre. Y yo creo que algo en su corazón se removió. Porque Jesús, a pesar de que estaba muriendo como un hombre, se aseguró de que todo quede en orden después de su muerte. Y me impacta pensar en el amor de Cristo Jesús, en ese amor tan profundo que Él tiene, que nada se le pasó aún estando ya a punto de morir. Y como dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre. Jesús nos deja a nosotros los hijos, no sé cuántos hijos están viendo esta transmisión, pero nos deja una gran enseñanza y es honrar a nuestros padres. Acá Jesús nos está mostrando que Él cumple la ley, cumple con el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Tremendo cómo el Señor, a pesar de estar en esta circunstancia, cumple la palabra y se acuerda de su madre, ¿no? Es importante cuidar a nuestros padres. A veces por ahí pensamos, bueno, ya me casé, tengo mi familia, o yo ya soy grande, y a veces nos vamos olvidando de nuestros padres. Qué importante es honrarlos, cuidarlos hasta el último momento. Así que bueno, es un aliento para los hijos de la casa, pero también para los hijos que tienen a sus padres presentes en vida. Cuidémoslos y honrémoslos ahora que podemos, ¿sí? Y a aquellos que tal vez no tengan a sus padres, hay un padre, hay una madre espiritual que tal vez Dios puso en tu vida. Y qué bueno sacar un tiempo para honrarlos, para recordarles que estamos, que son importantes para nosotros. Seguramente María no tenía, ustedes saben, hermanos, y sabemos que hay una costumbre judía, y que cuando la mujer quedaba en ese tiempo, seguramente quedaba viuda o no tenía hijos varones, ¿no? Que era una honra, y era también el sustento de la casa. Posiblemente una de las teorías que surgen de esto, de estas palabras de Jesús, es que tal vez María no tenía ya su compañero José, por lo menos no lo menciona la palabra, y cómo Jesús está atento en esos detalles, de que no le falte la provisión a mamá. Y lo mira al discípulo amado. Atención a este punto, no se la encomienda a cualquier persona. Y nosotros, ¿cómo sabemos que Juan, no? Porque es el discípulo que él amaba. Obviamente él amaba a todos, pero con Juan tenía una relación estrecha. Jesús conocía el corazón de Juan y sabía en las manos de quién iba a dejar a su madre, en las manos de un hombre que amaba como Jesús, ¿sí? Entonces tenía el corazón de amor como el corazón de Juan. Tremendo detalle de Jesús en esta parte, en este capítulo. Y bueno, por último quiero dejarte pensar un poquito en María. Generalmente la sociedad, cuando una mujer pierde a su esposo, es viuda, ¿no? Y cuando un hijo pierde a sus padres, es huérfano, pero cuando un padre o una madre pierde a sus hijos, no hay un nombre, no hay un título para eso, porque se supone que eso nunca suceda. Y Jesús sabía el dolor que su partida y que su muerte iba a causar en el corazón de su madre, y pensó en ella. ¿Qué enseñanza de amor nos deja Jesús en la cruz? Amar a nuestra familia, pero sobre todo honrar a nuestros padres y a nuestra madre, y proveer todo lo que necesiten en amor, obedeciendo su palabra, pero siempre desde el amor, ¿sí? Así que bueno, hermanos, espero les haya servido y bendecido esta tercera palabra de Jesús. Prepárate, porque viene una próxima palabra de Jesús en la cruz que va a impactar tu vida. Atentos para todo lo que viene. Los amo, Dios los bendiga, y hasta acá la tercera palabra de Jesús en la cruz. Bendiciones, hermanos, mi nombre es Diego y me tocó compartir la cuarta palabra de Jesús en la cruz. La cita bíblica se encuentra en Mateo 27:46 y dice así: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo:
Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras versiones también dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto fue un momento de soledad, ¿no? Un momento de dolor que estaba padeciendo Jesús en esa cruz, ya que había sido torturado, había sufrido, ¿no? A causa de nosotros. Él se hizo hombre y murió para salvar a la humanidad, para llevarse el pecado de cada uno de nosotros. Y no, en ese momento de su agonía, él clamó a su padre diciéndole, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y dice, ¿cómo puede un Dios infinitamente santo mirar a su propio Hijo que se había convertido en un representante del pecado? Sabemos que Jesús es santo y no puede estar donde hay pecado, ¿no? Y en ese momento Jesús estaba cargando con el pecado de cada uno de nosotros. Y el Padre, con su dolor, tuvo que mirar para otro lado y no pudo hacer nada con el sufrimiento de su Hijo para que se cumpla lo que ya estaba escrito. Y en esta semana de Pascuas te animo a que podamos recordar su muerte y su resurrección, y que esta muerte de Jesús no fue en vano, que esta muerte de Jesús trajo vida para cada uno de nosotros, y que no solo lo recordemos hoy, en estos días, sino que sea siempre. Ese amor que Jesús dio en la cruz por nosotros no lo vamos a encontrar en ningún lado. Por eso te animo que si no conoces de su amor, te puedas acercar y vas a ver que va a cambiar todo, porque el amor de Jesús puede sanar, el amor de Jesús restaura, el amor de Jesús liberta, y es lo que hizo en cada uno de nosotros. Tengo sed. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28, nos dice así: Jesús sabía que su misión ya había terminado y que para cumplir las Escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. De esta manera Jesús estaba cumpliendo con la voluntad del Padre, un plan perfecto que se había ideado desde el inicio de los tiempos, cuando el hombre peca y se aleja de Dios. Y vemos que tanto los evangelios, Juan y los demás evangelios, como también los profetas, fueron nombrando estas palabras. Los profetas hablaban de que iba a venir un enviado que iba a sufrir, que iba a padecer, pero que iba a venir con un propósito eterno. Asimismo, también los diferentes libros, tanto como Salmos, nombran de estas palabras, tanto en el capítulo 22 como en el capítulo 69, donde dicen: me dieron a comer hiel y me dieron a beber vino agrio. Nos hace referencia de que la Biblia nos habla de que había un plan perfecto y de todo lo que iba a ir aconteciendo. Jesús no solamente tuvo sed física, que pudo haber vivido y pudo haber experimentado por todo el padecimiento que sufrió, por las diferentes horas que estuvo colgado, el sol abrasador sobre su cuerpo, pero en especial también tuvo sed, que lo llevaba a buscar a aquellos que iban a tener esa sed por el Evangelio, por las almas perdidas, por los desvalidos. Jesús siempre, en todo su ministerio, Él buscaba cada corazón y siempre se acercaba a aquellas personas que en la gran mayoría las tenía alejadas, no las miraba, no las tenían en cuenta. Pero el corazón de Jesús, sus ojos, no era así. Por lo tanto,
en todo este plan, en todo este hermoso designio que Dios tuvo desde el principio, vemos el amor perfecto de Él. Vemos el cumplimiento de sus palabras a través de los profetas y a través de cada libro de la Biblia, a través de la vida misma de Jesús. Y vemos el amor del Hijo por el Padre, porque Él estaba haciendo la voluntad perfecta del Padre. Creo que lo que más le dolió a Jesús fue entender que Él, teniendo siempre sus ojos, los ojos de Dios puesto en Él, con esta situación Él estaba viviendo el desamparo, porque estaba cargando el pecado de muchos, no solamente de ese tiempo, sino también de todos los tiempos. Y vemos que Dios, con este sacrificio, iba a restaurar la relación con el hombre. Gracias al Señor, gracias a nuestro Padre, entendemos ese amor perfecto y celebramos también el triunfo sobre la muerte. Vemos y declaramos que Dios está vivo, que el Señor cumple cada una de sus palabras, cada una de sus promesas. Y por sobre todas las cosas, Él tiene un plan divino y un propósito con cada vida. Buenas tardes. Voy a estar compartiendo la sexta palabra de Jesús en la cruz. Su sexta palabra fue consumado es. En griego significa tetelestai. Y esta palabra abarca un conjunto de significados. Significa acabar, cumplir, terminar, pagado en su totalidad. Y yo dije, wow. Había una gran deuda, una deuda muy grande, y Él la pagó en su totalidad. No pagó una parte, sino que pagó por todos. Estas palabras son el triunfo de su obra terminada. El propósito por el cual había venido a la tierra se había cumplido. Él había terminado eso para lo que había sido llamado. Hoy es el fundamento de nuestra fe cristiana. Y imagino en ese momento de sufrimiento de Jesús en la cruz, su madre llorando, sus amigos tristes, algún discípulo que habrá quedado por ahí también, viendo cómo Jesús estaba sufriendo. También pienso del otro lado al enemigo, a Satanás, riéndose, disfrutando, celebrando la victoria, entre comillas, ¿no?, que él creía haber tenido, pero no. Se estaba cumpliendo la profecía para lo cual Él había venido a la tierra. Él debía morir para luego resucitar. Y pienso que después de pronunciar estas palabras, el velo se rasga y la ira de Dios se calma. Dios traspasa todos nuestros pecados, los tuyos y los míos, sobre las espaldas de Jesús. Todas las cosas malas, todo aquello que Dios aborrece sobre los lomos de Jesús. Él cargó y pagó esa deuda por nosotros. Él era un hombre justo, sin mancha, no tenía pecado. En ese momento todo fue consumado, pagado en su totalidad. Las promesas y las profecías fueron consumadas porque se cumplieron. Los sacrificios y las ceremonias de los sacerdotes fueron consumados. Ya no era necesario ningún tipo de sacrificio. Luego del sacrificio de Jesús en la cruz, desaparecieron los sacrificios, porque no eran necesarios. Él murió una sola vez y para siempre. Su sangre era suficiente para pagar toda la deuda, para pagar por todo el pecado de la humanidad. Su obediencia perfecta fue consumada. La satisfacción de la justicia de Dios fue consumada. El poder de Satanás, el pecado y la muerte fueron consumados. Satanás ya no tiene el poder ni autoridad sobre la vida del cristiano. El pecado ya no tiene poder sobre la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo libre.
Cuando Jesús dijo estas palabras, el sacerdote recibe la ofrenda, ¿no? Él como un cordero ahí sobre esa cruz. Por eso quiero animarte ahí donde estás, ¿no? Y que sea un tiempo de reflexión. Nuestra salvación depende de esa cruz. No hay ningún mérito que podamos hacer para poder merecerla. El mérito ya lo hizo Jesús en esa cruz. Y la única forma que podemos recibirla es a través de la fe en Jesucristo. Es por gracia, es un regalo para nosotros. Así que bueno, que sea un tiempo de reflexión esta semana, estos días, y que puedas atesorarlo en tu corazón. Dios te bendiga. Hola familia, ¿cómo están? Qué momento tan solemne y tan impresionante al recordar las últimas palabras de Jesús en la cruz. Si hay algo que me impresionaba es que en cada una de esas palabras no solamente hizo hincapié en su sufrimiento o no fue lo principal, sino que en cada una de esas palabras Él se acordó de los otros. Él pensó en vos, pensó en mí, pensó en su madre, pensó en aquellos que lo estaban ahí contemplando ese momento tan doloroso en su vida, y eso me parece totalmente impresionante. Y llegamos a la última palabra de Jesús en la cruz, y esta la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 44 al 46, y dice así: Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Y vemos un momento tan crucial, un momento en el que la Biblia dice que todo se hizo oscuridad. El Padre se hacía presente, pero no de las otras formas en las que se había hecho presente con su luz y su gran voz, sino que en este momento se hizo presente en una terrible oscuridad. El juicio de Dios sobre el pecado había llegado. Acá es cuando Cristo carga literalmente con los pecados de la humanidad y se hace realidad. Jesús tomó nuestro lugar, nuestro pecado, para ofrecernos el perdón y la gracia. Y es impresionante porque marca esta oscuridad, marca esta tiniebla, marca este juicio, pero también marca una gran victoria, esto que estamos leyendo. El velo del templo se rasgó. Antes había un velo que nos separaba y que no permitía que nos acerquemos a la gloria de Dios. Pero ahora ese velo se había rasgado y marca el inicio de algo nuevo, de un nuevo tiempo en el cual vos y yo tenemos libre acceso a la gloria de Dios. Y es impresionante. Pero también contemplamos esta última palabra de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sabía que el Padre no lo iba a dejar en la tumba. Jesús sabía que el Padre iba a cumplir esa promesa de resurrección. Él sabía que esto iba a pasar. Él confiaba plenamente en su Padre. Y en sus últimas palabras se entregó a Él. La primera palabra pronunciada por Jesús registrada en la Biblia se encuentra en Lucas 2:49 y dice así: Jesús les contestó: ¿por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Estas son las primeras palabras de Jesús registradas en la Biblia. La primera y la última tienen que ver con estar con el Padre. Y esto me impacta muchísimo, que lo primero y lo último en nuestra vida sea estar con el Padre. Y es impresionante porque en el momento
ya de su muerte, Él confía en Él. A veces pasamos por dificultades y por procesos en nuestra vida y parece que no confiamos o nos alejamos o no recordamos que el Padre está con nosotros hasta último momento. Entonces, que podamos poner nuestra confianza en Él, así como Cristo en sus últimas palabras se entregó. Que lo primero y lo último en nuestra vida sea confiar en nuestro Padre Celestial, en aquel que no nos va a dejar, en aquel que va a cumplir sus promesas, sus propósitos en tu vida y en mi vida. Y tenemos algo más grande que todo, que es el poder hablar a otros de Cristo. Que este tiempo sea un momento de reflexión en el que podamos examinarnos nosotros, pero también el poder compartir de Él. Poder compartir lo que Cristo hizo en esa cruz, de cómo nos salvó y cómo hoy podemos tener libre acceso a Él. Ya no hay nada que nos separe de Dios mediante Cristo. Él volvió a unir el camino. Qué hermosa noticia la que tenemos. No nos la guardemos, que podamos compartirlo. Te desafío que puedas hacer esto, compartir acerca del amor de Dios, del amor de Cristo. Así que espero que esta palabra te haya bendecido y que puedas tomar este desafío de seguir hablando de Él. Nos vemos. Qué tremendas palabras. Realmente anhelamos que cada uno la haya atesorado en sus corazones. Así que ahora, habiendo recibido este mensaje del Señor Jesús, vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios que esto no quede en palabras, ¿sí? Así que ahí en tu casa vamos a hacer una oración. Señor Jesús, gracias por la magnífica obra que has hecho por cada uno de nosotros, hombres, mujeres. Todos nos hemos descarriado, todos hemos pecado y sin embargo, Señor, tú moriste aún por el más pecador que existiera. Gracias por esa obra. No hay nadie que quedó afuera de tu sacrificio. Tú moriste por todos. Y en esta hora, Señor, si hay alguien que no es salvo todavía, pero ha escuchado este mensaje, que pueda declararse pecador y que te acepte creyendo que tú eres el único Salvador que existe para todo hombre, para toda mujer. Señor amado, gracias porque estas últimas 7 palabras nos enseñan y nos resumen toda tu obra a favor nuestro. Señor, te damos la gloria y te agradecemos por todo. En nuestros corazones ya no hay dolor. Sí, nos compungimos por lo que pasaste, pero también celebramos tu resurrección, que la muerte no te ganó, sino que has resucitado para salvarnos. Y esa resurrección habla que todo lo que dijiste era verdad, no había mentira. Amén y amén. Gloria a Dios. Adelante, pastora. Tremendo cada vez que uno recuerda cada palabra de Jesús y lo que ha hecho por nosotros, pero también esa victoria. Amén. Así que gracias a Dios por la vida de cada uno, lo que ha compartido cada palabra. Y los esperamos entonces mañana para celebrar la resurrección de nuestro Señor, porque sí es cierto que Él murió, pero al tercer día resucitó. Amén. Y que todos valoremos lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Así que mañana domingo los esperamos en la reunión presencial para poder celebrar que Jesucristo se levantó de entre los muertos, resucitó, está vivo en nosotros y con nosotros. Amén. Que Dios los bendiga y los esperamos mañana. Hasta mañana.